Juan, estabas muteado. Hola, el tema técnico de último momento me sigue pasando. Bueno, entonces, verdaderamente sean todos bienvenidos a nuestra conversación de la mañana de hoy. Hoy es un día muy especial para las comunidades empresariales e innovadoras de todo el mundo, porque el 21 de abril es la conmemoración del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Esta conmemoración se inició en la Asamblea General de Naciones Unidas del 27 de abril del 2017 y hoy 193 países estamos conmemorando este Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. La conmemoración busca sensibilizar y generar conciencia en la población, en las personas, en las sociedades, sobre la importancia de demostrar y desarrollar capacidades y competencias en las personas como elementos fundamentales para la generación de propuestas orientadas a la resolución y el abordaje de situaciones, de problemas, de oportunidades. Y todo ello está en pro de contribuir al logro de los objetivos para el desarrollo sostenible. Este año, como les comentaba yo a ustedes el pasado martes, unimos esfuerzos entre la empresa más innovadora de Colombia, el Grupo Nutresa, y la caja de compensación más innovadora, y de hecho la única empresa del sector social en estar en el top 30 de las organizaciones más innovadoras de Colombia con subsidio. Y decidimos conmemorar este evento promocionando la Semana de la Creatividad y la Innovación desde el 18 hasta hoy 21 de abril. Hoy es nuestro día de cierre. En este contexto, quiero darle una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes, ¿cierto? A las personas del Grupo Nutresa que se conectan desde Colombia, Panamá, Venezuela. Asimismo, una bienvenida a todas las personas que desde muchos rincones de Colombia y varios países de Latinoamérica se vinculan a nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación. Y de igual manera, a todos los trabajadores, mis compañeros acá en Colsubsidio, que ya estén conectados, porque cada uno de ustedes con su asistencia y participación activa le dan vida a nuestra estrategia y programa de innovación Dale sentido a tus ideas. La programación de esta semana se ha inspirado en 4 variables claves que caracterizan a los países más innovadores del mundo. Y esas variables claves han sido el conocimiento y la tecnología al servicio de la innovación, los resultados de la innovación, el capital humano y la investigación. Y en estas 3 charlas, que han sido las temáticas de los días anteriores, hemos tenido invitados muy interesantes que nos han dejado importantes enseñanzas a todos nosotros. Hoy vamos a estar hablando precisamente de los vínculos con el ecosistema de innovación. Y para ello vamos a terminar este ciclo de conferencias iniciando con las metodologías disruptivas. Y para ello tenemos a Jorge Luis Boza. Y terminaremos esta charla a las 9 de la mañana e inmediatamente iniciaremos un panel con 2 invitados especiales del Grupo Nutresa, María Elena Upegui y Óscar Ochoa, con quienes vamos a compartir cómo la organización más innovadora del país se potencia muchísimo a partir del relacionamiento con el ecosistema. En este orden de ideas y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Jorge Luis Boza. Jorge es cofundador y socio de Disrupta, una firma de consultoría con sede en el corazón del Silicon Valley, en San Francisco, y nos hablará de la metodología de Zebra Hunter Strategy para potenciar la innovación disruptiva. Desde ya, yo quiero que todos nosotros vayamos alistando las preguntas que vamos a hacer con Jorge y quiero pedirles muy especialmente por este chat de la conversación que tenemos, que ustedes nos cuenten de qué empresa y de qué ciudad y país se están conectando. Entonces, sin más preámbulo, Jorge, yo te doy la bienvenida y nuevamente un agradecimiento muy especial por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy día voy a conversarles acerca de lo que yo conozco como innovación. Es bastante diferente a la visión tradicional o académica acerca de este tema. No veo mi presentación, si me la pueden poner. Gracias. Déjenme hacer algo. Ok. Primero, el título de la presentación no es Pensando fuera de la caja. Pensando fuera de la caja es un cliché que se utiliza mucho y pierde sentido cuando usted le preguntan a la persona que dice pensar fuera de la caja cómo hacerlo y les cambia el tema, ¿no? Vamos a hablarles, yo les voy a conversar a ustedes de lo que
es mi punto de vista, la innovación bastante diferente a lo que se conoce tradicionalmente. La innovación tiene que ver con el aprendizaje y con el desaprendizaje. Con el tiempo nosotros vamos acumulando conocimientos de cualquier materia y esos conocimientos terminan formando parte de nuestro sistema de creencias. A eso le llamamos aprendizaje acumulativo. El aprendizaje acumulativo no es otro que acumular conocimientos a lo largo del tiempo, siempre y cuando hay una condición sine qua non, siempre y cuando los conocimientos nuevos estén en coherencia o guarden coherencia con los conocimientos más antiguos que tenemos. Si no, simplemente los rechazamos. Así es como piensan las personas. Un ejemplo de esto podríamos hacer uno de los primeros temas que aprendemos cuando somos niños, es acerca de Santa Claus. Por ejemplo, empecemos con la primera premisa: Santa Claus existe, y a través del tiempo vamos acumulando y nos vamos volviendo expertos en el tema. Vamos pensando, ok, Santa Claus vive en el Polo Norte, entra por la chimenea, hay que dejarle una carta bajo el árbol, se transporta en un trineo que tiene 8 renos y luego hay uno noveno que es Rodolfo, el reno de la nariz roja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos darnos cuenta que todas estas creencias que han sido acumuladas en el tiempo parten de una creencia madre, una creencia cero, la de Santa Claus existe, que termina justificando el resto de estas creencias. No tendría sentido de que haya un transporte con 8 trineos si es que Santa Claus no existe. No tendría sentido decir que tiene un traje rojo o que entra por la chimenea si Santa Claus no existe. A ese Santa Claus en las industrias se le llama paradigma dominante, es decir, la creencia cero de la cual nace una industria X. Todas las industrias, absolutamente todas las industrias, nacieron de una única creencia. Por ejemplo, la industria de la refrigeración nació de la creencia: no estoy sometiéndola a validez o a invalidez, simplemente es una creencia. Y si es una creencia, nosotros la damos por sentada que es válida, así no lo sea. Como les comentaba, la industria de la refrigeración nace de una creencia, que hay que mantener los alimentos bajo temperaturas inferiores a la del medio ambiente para que mantengan, valga la redundancia, mantengan sus calidades nutricionales y alimenticias. ¿Okay? Y sobre esa creencia se ha construido toda una industria. Vamos a poner el ejemplo más sencillo que yo pueda explicar, y lo suelo usar muy a menudo, porque es realmente muy visual, es el de la industria de los detergentes para ropa. Vean, con el tiempo esta industria ha ido acumulando una serie de creencias desde que se inventó, tal vez hace 100, 200 años, como industria. Y es que las industrias aprenden de la misma forma que aprenden las personas, acumulando conocimientos. Y esto tiene que ver con un mecanismo de supervivencia de las industrias. Pero es que las industrias de los detergentes piensan en función de mantener la ropa limpia, piensan en función de la tarea que cumplen, no solamente la industria de los detergentes, todas las industrias. Pero cuando usted piensa en función de la tarea que cumple su industria, su empresa, lo único que va a producir van a ser mejores productos, mejores detergentes, más poderosos detergentes. Esto significa que usted se va a mantener dentro de esta curva de mejoras, empieza a incrementar valor. Esa curva es un incremento de valor a través del tiempo, acumulando conocimientos que van mejorando los productos. Y ese es el mecanismo de supervivencia que tienen todas las industrias sin excepción. Pero muy pocos se dan cuenta de que lo que determina la supervivencia de una empresa no es la función, de una industria no es la función que cumple, sino el paradigma o la creencia cero o el Santa Claus del cual nace la industria. En este caso, la ropa se ensucia. Si la ropa no se ensuciara, no existiría la lavadora, la secadora, los ganchos de ropa, los tendales, los detergentes. Simplemente no existiría, no habría una justificación para su existencia. Y justo es el paradigma dominante
o esa creencia cero la que le otorga la justificación, la existencia a una industria determinada. Vean cómo sucede esto en industria. Tenemos tres industrias absolutamente relacionadas, la de los detergentes, la de las lavadoras y la de las escobillas para lavar. Todas ellas cumplen la misma función, que es la tarea por la cual existe una industria, la tarea que cumple una industria determinada, en este caso mantener la ropa limpia. Cada una de estas industrias, sin embargo, lo hace de diferente manera, cumple esa función de diferente manera. Unos fabricando detergente en polvo líquido, otro fabricando lavadoras de 1, 2, 3 ciclos de lavado, con exprimido, no sé. Y la tercera fabricando escobillas para lavar, obviamente. Pero todas ellas siguen el mismo paradigma. La ropa se ensucia. Si la ropa no se ensuciara, ninguna de estas empresas, y hay mucho más empresas relacionadas a estas industrias, no tendrían sentido. Ahora, se dan cuenta que algunos de ustedes, más observadores, ustedes se van dando cuenta que si hay un gráfico donde hay tiempo y conocimiento, es una línea o una curva de aprendizaje. Y eso es lo que hacen las industrias, perdón. Las industrias aprenden con el tiempo y crean una curva de mejoras que está basada en estos incrementos de valor. Por ejemplo, el automóvil, el Motorwagen, 1886 del señor Carl Benz, sigue bajo el mismo paradigma dominante que el último modelo de Tesla. Claro, obviamente por cuestiones de marketing se le llama innovación. Miren, hemos lanzado un auto innovador o un mecanismo innovador, pero finalmente todos están bajo el paradigma dominante. Hay incrementos de valor a lo largo del tiempo y esos incrementos de valor permiten a la empresa sobrevivir en el tiempo. Ahora, ¿a qué le llamo pensamiento de curva? Se me han dado cuenta que con lo poco que he dicho, que se trata de ese pensamiento que existe en todas las industrias, que es mejorar la performance de un producto por medio de incrementos de valor. De eso existen y de eso sobreviven las industrias. Y como yo hablaba anteriormente con el tema de Santa Claus, ¿por qué son incrementos de valor? Porque se hacen bajo el mismo paradigma dominante y como yo les expliqué cuando hablé del aprendizaje acumulativo. Cada uno de estos incrementos tiene que estar alineado forzosamente a ese paradigma o creencia cero. De lo contrario es rechazado. Ustedes hacen una sesión de brainstorming o cualquiera de estos mecanismos que ustedes llaman de creatividad y se sientan y, por ejemplo, la industria del papel higiénico, se van con los señores de la empresa Scott y hacen un brainstorming enorme, en 30, 40, 50 locales que tienen reunidas 50 personas en cada local. Y empiezan a hacer su ejercicio de brainstorming y hay una serie de resultados. Al final sale una lista grande en la cual una de las soluciones es una cápsula. Reemplazar el papel higiénico por una cápsula que usted se introduce y sabe Dios dónde. Pero la cuestión está que con esa cápsula usted cumple la función del papel higiénico. Total. Pero vean ustedes qué incoherencia con el paradigma dominante de la industria del papel higiénico que se basa justamente en fabricar en base de papel. Seguramente por más novedosa que sea la idea, será rechazada. Si es que usted no pierde el empleo por loco. Porque justo lo que nosotros queremos en una industria es incrementar el valor de lo que ya tenemos. No queremos salirnos de esa curva y matar a la gallina en los huevos de oro. No queremos todas las toneladas que tenemos acumuladas de papel o de fibra o de lo que sea y todas las máquinas que tenemos para fabricar papel. No queremos echarlas a la basura por simplemente el hecho de empezar a producir cápsulas de papel, cápsulas higiénicas. Eso no existe, ¿no? No lo hace ninguna industria. Ahora vamos a ver, vamos a cambiar el paradigma dominante. Teníamos que la ropa se ensucia, ese es el principio, es el paradigma dominante de la industria del lavado, o sea, la lavadora, la secadora, los tendales, lo que sea. Ese es el gran paradigma. Pero pongamos ahora
un concepto que contradiga ese paradigma. Vamos a crear por primera vez una idea que no existe en el mercado, porque todas las ideas que existen en la industria del lavado se basan justamente en que la ropa se ensucia. Entonces, por más que Procter & Gamble reúna a los más expertos especialistas en lanzamiento de nuevos productos, siempre lo que creen, lo que vayan a lanzar al mercado, siempre estará bajo el paradigma de la ropa se ensucia. Entonces, verdaderamente esa no es una idea innovadora, ese es un incremento de valor. Sea un incremento fabuloso, pero sigue siendo un incremento porque está bajo el paradigma dominante de esa industria. Ahora, cambiemos la idea. La ropa no se ensucia. Imaginémonos que voy donde el mismo Procter y le digo, ¿sabe usted? Vamos a crear un producto para que la ropa no se ensucie. Es posible que yo pierda el empleo si soy gerente de innovación, porque lo que yo tengo que hacer es incrementar valor, es trabajar bajo el paradigma dominante de la industria y no tengo que salirme de esa curva, no tengo que salirme de la curva de mejoras o incrementos que a lo largo del tiempo permiten que la industria sobreviva, porque es un mecanismo de supervivencia. Pero hemos cambiado el paradigma en este ejemplo. Esto es muy sencillo. La ropa no se ensucia. Imagínense por un momento fabricar o elaborar una fibra sintética, una tela con fibra sintética que rechace toda clase de suciedad. El lodo, el barro, el polvo, la suciedad del uso, qué sé yo. Simplemente, y en base a esa tela, simplemente fabricamos una ropa que no se ensucia. No hay manera de ensuciar eso. ¿Qué pasaría entonces con esa curva de los detergentes? ¿Qué pasaría con la curva de la industria del lavado? Desaparecería, no tendría sentido lavadoras, secadoras, ganchos de ropa, jabones de lavado. Todo eso no tendría ningún sentido. Y no tendría ningún sentido tampoco que de esa curva de mejoras o de esa acumulación de conocimientos que hay en esta industria de lavado pueda producirse algo que vaya contra ese paradigma dominante. Como crear unos calzoncillos que nunca se ensucien, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a tener Ariel o Skype o cualquiera de estos detergentes? ¿Para qué voy a tener una Hoover? ¿O para qué voy a tener cualquier otro aparato que haga la labor de mantener la ropa limpia? Y es que la innovación tiene que ver con la ruptura de paradigmas, no tiene que ver con seguir un paradigma. Cuando usted sigue un paradigma, mantiene el paradigma o los conocimientos que acumula se basan en ese paradigma, lo que va a producir en el mejor de los casos son incrementos de valor. Pero nunca va a crear valor. Y crear valor es, en el concepto más compacto, de eso trata la innovación, de crear, no incrementar. Yo entiendo, hay varios libros, uno de ellos se llama Los 10 tipos de innovación, otro dice que hay 15, otros dicen que hay 30. La verdad es que, al menos personalmente, les digo que para mí solo existe una innovación, lo que la gente le llama innovación disruptiva, pero en verdad innovación disruptiva tampoco existe ese concepto, porque la disrupción es un tema aparte. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Mientras que la mayor parte de los métodos de innovación se basan en trabajar con el consumidor, centrados en el consumidor. Tratan de, a través de la empatía o a través de etnografía o cualquier otra de estas herramientas o técnicas, tratan de participar desde el punto cero del proceso de innovación con el consumidor. Nosotros no utilizamos al consumidor porque este es maximizador. El consumidor promedio quiere una televisión más grande, una computadora más rápida, un auto más seguro, pero siempre es más una hamburguesa más grande. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros también tenemos nuestros propios mecanismos de supervivencia y uno de ellos es que, por lo general, los seres humanos reaccionamos positivamente ante lo que es familiar y rechazamos lo que no lo es. Es decir, la verdadera innovación nace de la premisa que la novedad y el valor viajan separados, están en sentido opuesto.
no es que viajan de la mano juntos, ¿no? El tema no es iterar, porque eso no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos si es que yo les he dicho que crear valor, o se los digo de esta manera, crea la parte de la oferta, el productor debe crear, y la parte de la demanda, recién aparece el consumidor cuando hay que validar, pero el tema es si es que lo que se crea es algo absolutamente nuevo y el consumidor no le gusta lo que es nuevo. ¿Qué problema, verdad? Si es el mayor de los problemas para innovar es la validación, porque el consumidor rechaza todo lo nuevo. Fíjense, hacemos un pequeño ejercicio. Ayer tuve una sesión con un grupo de trabajo y les contaba este ejemplo. Usted es el CEO de una organización mundial y están buscando una vacante, bueno, quieren llenar una vacante para el gerente general. Y después de un proceso de 6 meses, quedan 2 candidatos, con las mismas características, con todo lo que es lo mismo, la misma hoja de vida, todo es espectacular en ellos dos. Y la última entrevista la hace usted. Y cuando se aparecen los dos a la vez y se sientan junto a usted, uno de ellos tiene una cara absolutamente desconocida y el otro tiene un rostro que le hace recordar muchísimo a su hijo. ¿A cuál de estos candidatos elige? Nuestro cerebro está cableado de esa manera para rechazar lo que es novedoso y para, obviamente, preferir lo que no lo es. ¿Qué es disrupción? ¿Por qué les dije a ustedes que innovación disruptiva no existe? Porque una cuestión es la causa y otra cuestión es el efecto. Innovar es salirse de la curva, es pensar fuera de ella, es pensar no en los incrementos de valor que siguen un mismo paradigma, sino tratar de cambiarlo. Al tratar de cambiarlo, usted va a crear nuevo valor, porque no existe en el mercado quien se atreva a salirse de ese paradigma, no existe en el mercado quien vende un automóvil sin neumáticos o quien vende una computadora sin teclado. No existe en el mercado sino lo que es lo que es el seguir el paradigma que existe en cada industria. La disrupción no es otra cosa que la ruptura que produce una innovación destruyendo una industria para crear otra. Lo que sucedió con las antorchas y el alumbrado a gas y lo que sucedió con la industria del bombillo eléctrico cuando destruyó a la misma industria del alumbrado a gas, eso, la máquina de escribir, hubo una disrupción y fruto de la innovación o fruto de la creación de la primera computadora y nació la industria de la computadora y desapareció la de las máquinas de escribir. Entonces la disrupción tiene que ver con un proceso. Schumpeter hablaba de ese proceso, pero en otro contexto. El señor hablaba en un contexto macroeconómico de destrucción creativa. Disrupción es destruir para crear. ¿Ok? Se destruye una industria en base a otra nueva industria. Y en términos de paradigmas es la ruptura de un paradigma fruto de otro paradigma. Un paradigma no se rompe y deja vacío el espacio en nuestra mente. Nuestra mente no es así. Nuestra mente reemplaza. Y la ruptura de un paradigma y el ser reemplazado por otro paradigma, ustedes lo conocen como desaprendizaje, un proceso de aprendizaje-ruptura. Y no es fácil desaprender. Yo he visto en algunos posts, en algunos medios sociales que salen grupos de personas con estos selfies grupales que hemos desaprendido. Ustedes no desaprendieron. El desaprendizaje primero no es algo que yo pueda aplicarme a mí mismo. Generalmente un tercero es el que me aplica el desaprendizaje y es bien duro, bien fuerte, bien doloroso. La vez que me dijeron mis hermanos, cuando yo destrocé un árbol de Navidad, que no existía Santa Claus y que era mi padre el que compraba los regalos. Fue un proceso de desaprendizaje que tal vez el primero al cual yo fui sometido. Y me resistí a él porque eso es algo natural en un proceso de desaprendizaje, la resistencia, la negación. Por 2 o 3 años, después que me dijeron que no existía Santa Claus, estuve esperándolo aún, detrás del árbol escondido, a ver si venía, y el tipo y el gordito nunca apareció. Entonces, ahora, vamos a hablar de la innovación en otros términos. En el término de 2 leyes, a mí se me ocurrieron hace un tiempo que habían 2 leyes para innovar. La innovación que yo les planteo, ¿no? La que de repente ustedes utilizan o conocen.
La primera es la que yo llamo la estúpida ley de la creatividad. Y es algo bien sencillo, no es posible crear lo que aún no ha sido creado. Suena sentido común, pero es harto complejo si es que ustedes lo analizan. Significa que antes de crear algo nuevo, y no estoy hablando de redundancias, no estoy hablando de incrementos, sino algo nuevo realmente en todo el mundo, porque la innovación es mundial, no es que he creado el primer televisor en Alemania y luego lo creo en Estados Unidos, no, se crea una sola vez. ¿Okay? Entonces, no es posible crear lo que aún no ha sido creado, implica que antes de someterte tú a un proceso de ideación en cualquier industria, tienes que conocer absolutamente todos los conceptos de negocios que ya han sido creados en esa industria desde el día cero. Tienes que hacer un inventario. Y eso es harto complejo. ¿Por qué creen ustedes que el brainstorming o el scamper o los 6 sombreros o los 7 zapatos y lo que sea no producen ideas nuevas? Porque ninguno de ellos se da el trabajo de hacer el paso uno de un proceso creativo. Saber lo que ya existe para poder crear lo que no. Porque si usted no sabe lo que ya existe, va a volver a crear lo que ya existe. Y eso sucede en todo el mundo. La segunda es la estúpida ley de la validación. Les dije que que innovar es crear y validar. Entonces tenemos una ley por cada parte. La estúpida ley de la validación. Esto no es marketing. Esto es innovar. Entonces no puedes jamás intentar convencer al consumidor acerca de una nueva idea, de las bondades de una nueva idea. ¿Por qué? Porque ya les dije que el consumidor está orientado a lo que es familiar. Es como el clásico ejemplo que utilizo, uno de los que utilizo, pero les doy el más sencillo, de ir a la juguería, no sé cómo les llaman en sus países, y pedir un jugo de fresa. Y el tendero les acerca un vaso de un líquido verde. Pero es que en su mente, en su sistema de creencias, ya está que el jugo de fresa es de color fresa. Es como si vayan al McDonald's o al Jack in the Box o al Burger King y digan, quiero una Royal, quiero una Supreme, quiero una lo que sea, y el tendero les acerca la hamburguesa en pan de tajada, no sé cómo le dicen, pan de tajada o de molde. Inmediatamente van a rechazar el tema. Así sucede. Lo mismo sucede cuando tratan de validar una nueva idea. El consumidor la rechaza. Esto es porque copiamos mecanismos que trae el marketing, pero el marketing nace bajo una premisa keynesiana de que existe un mercado de consumidores y un mercado de competidores que se fija un precio y, bueno, ustedes conocen la historia de la microeconomía. Pero en innovación no existe mercado, es un contexto de no mercado. La primera licuadora, la primera lavadora, la primera silla, los primeros zapatos, no tuvieron un mercado de consumidores. Bueno, la buena noticia es que si no hay consumidores, tampoco hay competidores. Y luego a lo largo del tiempo va habiendo este proceso de adopción del nuevo producto, si es que lo hay, porque si no lo hay se queda como una mera invención. Entonces le dije que ustedes no pueden tratar de convencer al consumidor como lo hace el marketing. Ustedes tapan una cerveza, inmediatamente se le aparecen 2 o 3 chicas, muchachas, mujeres rubias, y no tienen ni para el camión, pero aparecen las Bahamas. Esos son los mecanismos que tiene el marketing y todos muy válidos para convencerlo a usted que compre determinada marca. También tiene las promociones. Eso no funciona en la innovación, porque un concepto que es nuevo no es entendido por el consumidor, y cuando no es entendido por el consumidor, no lo siente útil, y si no lo siente útil, no lo valida. Claro, hay herramientas para hacer esto, pero eso no es el tema. Creo que les estoy dando una pequeña aproximación de lo que es la innovación que yo conozco. Nosotros utilizamos un método que se llama Zebra Hunter, que es las primeras 2 cosas de estas, como no sé cómo llamarles, son para crear, y las segundas para validar. ¿Por qué? Porque, como les he dicho a ustedes, la innovación tiene que ver
No con incrementos, no con mejoras, no con brainstorming, no con empatía, no centrarse en el consumidor, sino más bien buscar los espacios vacíos que existen en el lado del productor, en el lado de la oferta. Y eso es lo que yo planteo. Les pongo un ejemplo sencillo. A ver, ¿cómo crear? Déjenme pensar. ¿Cómo ustedes fabrican? Ustedes trabajan para la Gillette, que son estas máquinas de rasurar. La Gillette, las innovaciones de Gillette tienen que ver mucho con ponerle 2, 3, 4, 5, 6 cuchillas, con hacerlas más suaves, con hacerlas de este material, con hacerlas ecológicas, qué sé yo. Porque la Gillette es parte de esta industria de las afeitadoras, no sé cómo llamarles, de las afeitadoras, y lo que ellos hacen en conjunto es incrementar el valor para prolongar la vida de esta industria. Pero ¿cómo podemos crear una idea realmente nueva? No los incrementos de valor a los cuales solemos llamarles nuevo, pero no lo son. Bueno, saliéndonos del paradigma dominante. El paradigma dominante, por ejemplo, en la industria de las rasuradoras, es que, bueno, crece vello en el rostro, crece vello en el rostro. Entonces vamos a cambiar ese paradigma y vamos a contradecirlo, creando un nuevo paradigma en que el rostro en el rostro no crece vellos, y tal vez vamos a lanzar al mercado una crema que cuando nos la pasamos en el rostro ni más vuelve a producir vello, ni más vuelve a producir barba, ni más vuelve a producir bigote. Una característica de estas innovaciones de las que yo estoy hablando es que ellas no mejoran la posición de una empresa con respecto a su competencia. Lo que hacen estas innovaciones es destruir la competencia y dejarlo a uno solo en el mercado. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Jorge, de verdad que aquí utilizamos a veces un término, es que decimos, nos ha dejado la cabeza rayada, ¿sí? Nos ha generado diversas reacciones, porque de alguna manera, y parto desde ahí, indudablemente nos ha hecho pensar y reevaluar paradigmas. Y en ese contexto ya me están empezando a llegar una serie de preguntas, ¿sí? Y de hecho invito a la comunidad y a las personas que estén conectadas a que nos las formulen también. Y una primera que me llegó es, muy interesante este concepto de identificar el paradigma vigente de su industria, ¿cierto? Pero la pregunta puntual que nos hacen es, ¿hay alguna metodología para hacerlo? ¿Alguna fórmula? ¿O cómo debe ser ese proceso? ¿Quién debe participar para identificar ese paradigma existente? Excelente pregunta. Primero, identificar el paradigma dominante de una industria es la parte más difícil del proceso creativo para generar una disrupción, a la que ustedes conocen como, una innovación, a la que ustedes conocen como innovación disruptiva. Las personas que están dentro de una industria son las menos indicadas para identificar ese paradigma porque están enfocados en el core o en la función por mucho tiempo, muchos años, y no ven lo que es obvio, es la creencia cero. Y la otra parte es que toda industria acumula, después de la creencia cero, no una, no decenas, sino cientos o miles de creencias con respecto al consumidor, a los procesos de compra, a la distribución, al producto mismo, a los competidores, y todas estas creencias tienen que ver con el paradigma dominante, o están entrelazadas o están en coherencia con el paradigma dominante, si no habrían sido rechazadas. En ese sentido, hay un par de técnicas que yo enseño para identificar al paradigma dominante. Voy a hablarles de una de ellas, que es la técnica del análisis lateral. Esto implica que si usted quiere, por ejemplo, usted está pensando en el paradigma de los tractores. ¿Cuál es? Yo trabajo para John Deere, ¿y cuál es el paradigma dominante de la industria de los tractores? Oh, miren que se tiene que transformar la energía en movimiento a través de bla, 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 para arar la tierra y para sembrar semillas. Ok, ese es el paradigma dominante. Ustedes, si utilizan el paradigma dominante de esa subindustria, van a obtener una mejora, van a tener un mejor tractor. Entonces lo que tienen que hacer es atraer a otra industria junto,
una industria relacionada. ¿Cuál es una industria relacionada? Podría ser la industria del regadío, podría ser la industria de, qué sé yo, de cualquiera de estos aparatos que se utilizan para la agricultura. Y empiezan a establecer cuál es la función de cada una de ellas. Si se dan cuenta, la función es mantener, o los herbicidas, mantener los vegetales saludables y comestibles. Ok, excelente, me parece fabuloso. Ya tenemos la función. ¿Y cómo lo hace cada uno? ¿Cuál es el core de cada una de estas subindustrias? Uno fabricando tractores, otro herbicidas, otro sistemas de regadío. Y ahora, ¿cuál es el paradigma dominante? Ahí sale muy sencillo, bueno, no es sencillo, por eso no contratan. ¿Cuál es el paradigma dominante de cada uno de ellos? ¿Por qué existen los tractores, el regadío y los herbicidas? ¿Por qué? Bueno, pues porque el hombre se alimenta de vegetales. Se acabó. Acaban de ustedes hallar el paradigma dominante de toda la industria de la agricultura. El hombre se alimenta de vegetales. Ustedes les comento que hay lugares ya en California, hasta donde yo sé, en algunos países de Europa, que ya están produciendo los primeros vegetales no biológicos. No biológicos. ¿Saben lo que significa eso en términos económicos? Porque ustedes no van a producir una innovación si es que no hay un impacto económico racional para producirla. Bueno, imagínense ustedes los tomates no biológicos, no necesitan tierra, no necesitan arado, no necesitan el tiempo de espera entre cultivarlos y cosecharlos, no necesitan agua, no necesitan nada. ¿Cuánto ahorro de recursos? Y eso va a impactar en el precio. Ustedes dirían, no, yo jamás vi un tomate no biológico. Yo me fui una vez con mi hijo al Burger King y mi hijo fue, y yo me senté y él fue a la caja, pidió, y luego me trajo una hamburguesa. Eso fue hace varios años. Me trajo una hamburguesa. Yo me la comí, estaba súper sabrosa. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Acabas de comer una hamburguesa no animal, es vegetal esta hamburguesa. Yo casi lo mato, porque a mí no me gusta, pese a que trabajo en innovación, no me gusta probar nuevas comidas. Y es el Impossible Burger, o cuando ustedes van al Walmart, hay toda una refrigeradora muy grande de comidas imposibles, que están hechas de carne no animal, carne vegetal. Entonces, es el tema que yo les hablaba y que me decían cómo identificar al paradigma dominante, disculpen, me estaba desviando. Uno de ellos es el análisis, pero no analices tu industria, analiza tu industria y las industrias relacionadas. Toda industria tiene industrias relacionadas. Analiza 2 o 3, establece la función, que es qué es lo que hacen estas industrias, qué problemas solucionan, establece el core, cada una de ellas cómo lo hace y finalmente te vas a dar cuenta cuál es el paradigma dominante. Pero en todo caso, identificarlo es absolutamente difícil, a veces el trabajo de meses, hacer una lista exhaustiva de todas y cada una de estas creencias y hacer como el Santa Claus. ¿Qué pasaría si quito esta creencia? ¿Las otras creencias tienen sentido? Sí, siguen teniendo sentido. Si quito a Rodolfo el reno de la nariz roja, Santa Claus sigue teniendo sentido. Entonces ese no es el paradigma. Tienes que agarrar el Santa Claus de esas creencias. Aquella creencia que cuando tú la sacas, la eliminas, el resto no tiene sentido. Jorge, una pregunta complementaria con esos comentarios que usted hace, porque también nos había llegado aquí otra segunda inquietud, y es que normalmente las personas que trabajan en temas de innovación, pues tienen una particularidad y a veces es nadar contra la corriente, precisamente ir contra los paradigmas tradicionales, ir contra lo que siempre hemos hecho. Eso de alguna manera desgasta, cansa. Y yo particularmente siempre he dicho, la innovación en ocasiones no es un camino de rosas. A veces hay que discutir, a veces hay que dar batallas, ¿cierto? Y tiene su desgaste. Entonces, la pregunta que alguien nos hacía por acá es, ¿qué consejo le podríamos dar precisamente a esas personas que nadan contra la corriente para alcanzar efectivamente, replantear esos paradigmas, replantear lo que hacemos en las organizaciones? Bueno, es cierto, ese es un camino bastante solitario. O sea que si uno quiere ser aplaudido en el trabajo, que se vaya a trabajar en un circo, porque la innovación es absolutamente ir contra la corriente. Creo que es un estilo de vida, creo que tienes que estar acostumbrado a cuestionar. Y fíjense ustedes, desde la primaria, desde el kindergarten, en la casa, cuando tenemos 4 o 5 años, tú no puedes cuestionar a tu padre, a tu madre, porque te cae una paliza de esas
del fin del mundo. Y cuando te enseñan en la primaria o en el kindergarten, tú no puedes corregir al profesor. Entonces, culturalmente el cerebro es programado para no cuestionar. Y entonces, a mí me ha caído mucha paliza porque he cuestionado toda mi vida, a mis padres, a los profesores, a todo el mundo me cuestiono yo. Entonces, es un tema, creo que, no sé si es de personalidad, pero sí es un tema de temperamento, un tema de decir, ¿sabes qué? Me parece bien lo que piensas, pero yo pienso diferente. Y es un tema que te vuelve un poco como antisocial. Yo tengo Asperger, por lo tanto a mí me es relativamente sencillo. Yo no comprendo los parámetros sociales de todos ustedes, yo creo mis propios parámetros. Y eso de verdad es lo que ocurre es que finalmente te rechazan las personas, pero si a ti no te importa que te rechacen las personas, bingo, estás en el camino correcto, ¿no? Pagan bien. Okay. Jorge, hay una pregunta acá de Simón, y Simón nos dice, y recojo y parafraseo algo que en otras conferencias acá hemos tenido, es que se ha hablado mucho de las organizaciones ambidiestras y la capacidad de estar trabajando en la empresa actual, la empresa del futuro. Y Simón retoma algo de eso, porque nos dice, bueno, dentro de una misma organización, ¿sí? ¿Cómo generar esa innovación disruptiva, pero sin destruir lo positivo y lo que han construido las organizaciones actuales y seguir sacando provecho de lo que hoy en día se tiene? Excelente pregunta. Ambidiestro. Yo realmente dudo mucho del ambidiestrismo. Vamos a hacerlo con ejemplo. Codelco es una empresa, una minera chilena. Creo que es la más grande productor como unidad minera del mundo. Codelco produce cobre y más cobre. Y también hace estos cables de cobre que transmiten millones de kilómetros lineales de cable de cobre. Hola, creo que perdimos a Jorge. Ok, se me fue un rato. No hay problema. Lady Murphy, ¿me están escuchando? En este momento nuevamente, Jorge, ya escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, señor, en este momento escuchamos. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, señor, okay. Sí. Perfecto, Lady Murphy, últimamente me ha perseguido por toda parte de ese condenado. Ok, les voy a decir esto. Codelco tiene en su página web, una pestaña que dice innovación disruptiva y muestra un ejemplo de una mina a tajo abierto que han hecho a través de una serie de procesos que prolongarle 40 años de vida. Por otra parte, en Nueva Zelanda, alguien que no conoce de cobre, en un pueblo muy pequeño, están implementando electricidad sin cable, wireless. Oh, Dios. Imagínense por un momento que yo trabaje en Codelco. Soy el gerente de innovación, no, algo más sencillo, no me gustan las gerencias. Soy un tipo que trabaja en la oficina que va de 8 a 5. Y le propongo al gerente de innovación la idea de la transmisión de electricidad sin cables. Me botan del trabajo, me mandan a un manicomio. Entonces, el ambidentrismo es, teóricamente, funciona bien, pero en la realidad no funciona. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener dos culturas en una, son culturas diferentes. Una cultura de mejoras, de incrementos, de explotación, y una cultura de destrucción, de exploración. Es decir, Codelco nunca va a poner una oficina que se encargue de la transmisión de electricidad sin cable. Ahora, ¿cómo se hace? Ok, ¿cómo se hace? Lo que hacemos nosotros es crear unidades pirata, le llamamos. Es decir, creamos una unidad ajena a la organización que solo depende del CEO de la organización y nuestro objetivo es destruir a esa organización, hacerla quebrar, hacer quebrar la industria y ahí es lo que, ahí podemos, fuera de la cultura de mejoras de la organización, producir ideas que son realmente innovadoras. Pero el tema de ¿cómo se llama? Las empresas ambidiestras, yo nunca lo he visto en mi vida, no funciona así. Ok. Jorge, hay otra pregunta que nos hacen acá, y esa está relacionada precisamente con el arte de preguntar. Y la pregunta está focalizada en cómo ve usted
la importancia de formularse muy buenos cuestionamientos para incluso identificar paradigmas y retarlos. ¿Cómo desarrollar esa capacidad para hacerse buenas preguntas y que sean verdaderamente potentes y transformadoras? ¿Qué opinaría usted al respecto? Ok, no me veo, ¿no? ¿Está bien? Sí, en ese momento no está en cámara, no sé si Ya sea está, por el perfecto. problema del internet. No, está bien, ¿qué importa? ¿Qué importa? Okay. No me gusta salir en cámara o las fotos y las cámaras y esas cosas. Ok, vea usted, esa es una de las preguntas que yo sé que yo produzco, pero que no sé cómo produzco. Pero le voy a decir de esta manera, el cuestionamiento es una práctica, es una habilidad, es una constancia, es hacerlo en todo momento. Y no se trata de hacer preguntas, fíjense ustedes, porque las preguntas implican que hay un problema anterior, y eso es propio de los métodos de mejoras que son reactivos, reaccionan a los problemas. Sabes que el consumidor tiene este punto de dolor, vamos a crear algo, en verdad no lo crean, vamos a mejorar, vamos a incrementar el valor. En innovación no se hacen ese tipo de preguntas, en innovación se destruyen paradigmas, se cuestionan paradigmas. La innovación tiene que ver más con es como se llama, uno es reactivo y el otro es, no recuerdo cuál es el opposite en español pero la innovación no responde ni siquiera a las necesidades de Maslow, porque, por ejemplo, el marketing o estos métodos de innovación se basan en esas necesidades y parten de la premisa que esas 5 necesidades nadie puede crear más necesidades. Pero nosotros no seguimos a Maslow, yo no lo conozco, nunca me lo presentamos, creo que murió antes que yo nazca. Y más bien, nosotros creamos necesidades. El primer televisor, ¿quién necesitaba uno 10 años antes que aparezca? La primera computadora, ¿quién necesitaba una? La licuadora, ¿quién necesitaba una licuadora si había estos morteros con los cuales no sé cómo hacían el jugo de fruta con los morteros, pero habían estos morteros en la cocina? Entonces nosotros no utilizamos ninguno de los mecanismos, ninguna de las herramientas de la administración moderna, porque la administración moderna se basa en un punto, en una premisa, la premisa keynesiana que dice que que hay ya un mercado de competidores y de consumidores, y existe ese mercado. Nosotros trabajamos en contextos de no mercado, donde no existe ni el competidor ni el consumidor, donde no existe el KPI, donde no podemos hacer pronósticos. Es bastante más complejo, un tema que no se enseña en las universidades. Gracias, Jorge. Hay una pregunta final, ya en aras del tiempo y de proceder a cambiarnos de sala y que las personas alcancen a tener un pequeño descanso mientras iniciamos la charla de las 10. Jorge, ¿usted qué opina acerca de ese paradigma que tenemos también las personas que trabajamos en innovación, que es la famosa innovación abierta, el Open Innovation? ¿Cuál es su posición frente a ese planteamiento? Ok, el Open Innovation creo que ayuda mucho a generar ideas incrementales. Porque imagínense ustedes, nuevamente tomemos el tema del papel higiénico y ustedes trabajan en la fábrica Scott, o no sé cuál marca será en Colombia o en Latinoamérica. Fábrica Scott, una fábrica norteamericana que fabrica papel higiénico, y ustedes dicen, vamos a hacer una innovación abierta, vamos a invitar a gente de la banca, gente de la industria, de seguros, de autos, y vamos a invitar a gente de universidades para hacer una especie de brainstorming gigante, porque eso es más o menos el tema de la innovación abierta. Y cada uno de ellos empieza a generar una serie de ideas. Al final usted le quedan 1.000, 2.000, 3.000 ideas. Y una de ellas es la famosa cápsula higiénica, que es una de las primeras que no pasa el filtro. ¿Por qué no pasa el filtro? Porque tenemos la cultura de la organización, y la cultura de la organización está alineada siempre con el paradigma dominante de esa industria. Y el paradigma dominante de esa industria dice que usted tiene que fabricar papel higiénico con papel. Entonces, esa innovación abierta no funciona porque primero estamos condicionados no hay estos permisos que otorgue el CEO a nivel, de repente, alguien más alto que el CEO, que autorice a la organización, a todos los trabajadores, a todos ellos, porque no hay feudos, a todos ellos los autorice para que vayan en contra del paradigma dominante de su industria o los paradigmas de su industria. Y esto es bien importante porque uno cree que va y hace un memo o un correo electrónico y dice, señores, todos creen ideas. No, así no se producen las ideas en una organización.
Las ideas en una organización no son el resultado, no son un resultado directo, sino indirecto, son una consecuencia. ¿Qué consecuencia de la autorización suprema, de la autoridad máxima de una organización que le dice a uno, ¿sabes qué? Te autorizo, yo te autorizo y te doy los recursos para que puedas destruir los paradigmas de la industria. Ok, perfecto. Bueno, Jorge, entonces realmente pues nos ha dejado pensando, nos ha dejado con profundas reflexiones y yo quiero finalizar dándole un fuerte agradecimiento por estar con nosotros. Esperemos vernos muy pronto y nuevamente mil gracias por compartir estos nuevos conceptos y esta nueva visión frente a la lectura tradicional que tiene la innovación. Mil gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, Jorge. Bueno, y a todos ustedes, amigos, las personas que están conectadas, recuerden que ahora a las 9 de la mañana vamos a iniciar un conversatorio con dos personas muy especiales del Grupo Nutresa, quienes vienen a compartir con nosotros todo lo que es las dinámicas que se desarrollan de su relacionamiento con el ecosistema y va a ser una conversación de 1 hora también. Entonces vamos a suspender aquí este primer evento de la mañana y en unos minutos nos encontramos nuevamente. Tómense un breve descanso y ya estoy nuevamente con ustedes.